Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es David. Y yo soy Camilo. Y esto es Finis Podcast. Nuestra invitada el día de hoy es oriunda de Santo Domingo. Nació el 3 de febrero de 1992. A los 18 años, junto con sus hermanos, se mudaron a Quito. Desde entonces ha forjado grandes sueños. Y uno de los más grandes que podemos destacar es que es la primera deportista frame running del Ecuador. Sin más que mencionar, queremos dar la bienvenida a Irene Valares. Hola amigos, ¿qué tal? Por fin podemos reunirnos. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir. Muchas gracias por el espacio. Sí, oye, al contrario, gracias a ti por aceptar. Créeme que me alegra personalmente mucho que se dé por fin este episodio, porque eres una de las personas que creo que más ha creído en este proyecto, que más ha aportado también en este proyecto. Te agradecemos eso muchísimo y qué bueno que podamos también mostrar lo que tienes para contarle a la gente el día de hoy. Entonces, bueno, antes que nada, sí, preséntate un poco con la gente para que te puedan conocer lo que has hecho y quién eres tú. Bueno, yo soy Irene Valares Córdoba. Yo nací en Santo Domingo, como dijo David. Pero bueno, ya vengo acá a Quito desde que era muy pequeña. Soy una mujer con parálisis cerebral y bueno, me dedico a hacer activismo por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres con discapacidad. En esto del activismo ya llevo más de 15 años y bueno, yo encontré, digamos, mi misión cuando estaba en el colegio y me tocó pelear justamente contra un profe que me estaba restringiendo el derecho a poder poner un cuaderno para sentar una hoja y hacer un examen. Entonces me rebelé y le dije, no, yo necesito poner el cuaderno para hacer mi examen. Y bueno, ahí fue cuando empecé a hacer como conciencia un poco de lo que me iba a tocar después pelear contra un sistema que no entiende a la diversidad y que no entiende las condiciones de vida distintas. Soy internacionalista y politóloga y estoy siguiendo una maestría en Derechos de Personas con Discapacidad. Actualmente hago consultorías sobre el enfoque de discapacidad para Naciones Unidas y estamos trabajando con otros proyectos también. Y bueno, y en este camino de rebeldía, que siempre lo digo yo, pude encontrar mi camino también y mi pasión en el deporte. Y ahí es cuando a partir de los 23 años yo decidí romper mi relación contra ese sistema rehabilitador que te impone la sociedad y que te dice que si tienes una condición física tienes que hacer rehabilitación por toda tu vida, y no es así. Lastimosamente no te enseñan cómo complementar la rehabilitación con el deporte desde que eres chiquito. Entonces para mí fue una oportunidad gigante porque de boca en boca pude dar con la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física, y en la federación pues tuve el acompañamiento para involucrarme un poquito con el frame running, pero yo fui, digamos que a partir del inicio fui investigando porque era un deporte totalmente nuevo, tiene apenas 32 años de vida el deporte en el mundo, entonces es bastante nuevo y en América Latina no hay muchos, digamos, deportistas de frame running, pero esto para mí era una oportunidad para demostrarle al sistema que sí se puede cambiar y que sí se puede romper esa lógica rehabilitadora y complementarla con algo que puede ser un proyecto de vida, que es el deporte. Bueno, fue duro, pero aquí estamos. Genial. Entonces, bueno, gracias por esa introducción porque creo que permite un poco conocer de lo que vamos a conversar. Créeme que vamos a abordar cada uno de esos aspectos porque eso es lo que realmente hace tu vida, hace de ti un personaje interesante que creo que la gente tiene que conocerte y no puede esperar. Así que quiero empezar un poco con que nos cuentes un poco sobre la parálisis cerebral, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene esta condición? Porque más que nada, muchas veces hay mucha desinformación, muchos prejuicios o ideas que puede tener la gente
Entonces, quiero que tú aproveches este espacio como para contarnos desde tu perspectiva un poco cómo Bueno, funciona este tema. gracias, Camilo. Esa pregunta es súper importante porque siempre hay esos mitos alrededor de la parálisis cerebral y como tú mismo lo mencionabas, a mí me pasó en la universidad. Yo fui a pedir una beca en la Universidad Internacional y lo primero que me dijeron fue, tienes parálisis cerebral, entonces tienes discapacidad intelectual. Y siempre se escucha parálisis cerebral y asumen Asocian. que hay una condición intelectual porque tiene que ver con el cerebro y no siempre es así. Bueno, la parálisis cerebral por lo general se da al momento de nacer por una asfixia, y en mi caso fue así, por una negligencia médica. A mi mamá el doctor no la atendió rápido, estuve alrededor de 7 horas en la barriga de mi mami y no recibí oxígeno, entonces eso produjo una lesión cerebral, pero la lesión en mi cerebro fue mucho más en el sector de la motricidad, digámoslo así. Hay muchas condiciones de parálisis cerebral que sí implican discapacidad intelectual, pero todo depende de dónde está la lesión en el cerebro. Entonces, básicamente esta condición tiene efectos en el equilibrio, en la coordinación del cuerpo de la persona, movimientos involuntarios, y bueno, ya hay varios tipos de discapacidad. En mi caso es una parálisis cerebral atetóxica que involucra muchos movimientos involuntarios, que eso sumado a la falta de coordinación y a la falta de equilibrio suele ser un poco más compleja. Pero hay también parálisis cerebral espástica que involucra rigidez en los músculos y en mi caso, por ejemplo, es como mixta, entonces a ratos también tengo espasticidad. Y bueno, son diversos componentes y elementos que, digamos, involucran lo que es tener parálisis cerebral. Pero más allá de eso, creo que hay que entender que los diagnósticos nunca son iguales. Y creo que la gente debe entender eso. Que yo tenga parálisis cerebral y que otro chico tenga parálisis cerebral atetóxica del grado tal, y el que tengan el mismo diagnóstico no significa que nuestros cuerpos van a responder igual. Por eso siempre yo hablo de que las medidas de accesibilidad y todo lo que tiene que ver con los ajustes para las personas con discapacidad, específicamente para las personas con parálisis cerebral, tienen que ser particulares, porque cada situación y cada persona es diferente. Entonces, creo que eso es importante que la gente lo sepa. Claro. Al principio, en la introducción mencionábamos que tú eras la pionera en traer frame running aquí en el Ecuador. Compartiste a breves rasgos qué es, pero en realidad, ¿qué es frame run? ¿Y cuál es tu entrenamiento y cómo llevas a cabo esas actividades? Bueno, el frame running es básicamente velocidad adaptada para personas con parálisis cerebral. Se corre con un triciclo. Y digamos, entrenamiento involucra más que nada el movimiento de las piernas. El triciclo no es un triciclo grande, sin embargo no tiene pedales, entonces yo no pedaleo, sino que el triciclo viene a ser mi soporte como que fuera un andador. Y eso me permite que yo pueda moverme de manera más segura, olvidándome un poco la falta de equilibrio, olvidándome un poco la descoordinación, que cuando camino sin apoyo suele suceder. Al principio es muy fuerte el cambio, porque cuando estás totalmente adaptado a tener una postura física y totalmente adaptado a un ambiente y a un sistema en el que te obligan a caminar, es difícil como pasar a una adaptación como la del triciclo y el proceso de adaptación con el triciclo es muy fuerte, doloroso, muy doloroso. Y bueno, más que nada porque aquí en Ecuador no se sabe mucho, Claro, entonces como no tengo apoyo o no he tenido apoyo hace un año, habían cosas que no sabía cómo cambiarlas.
Mis entrenamientos son de 2 horas diarias, todos los días, de lunes a sábado. Mi único día de descanso suele ser el domingo, y digo suele ser el domingo porque a veces el domingo también entreno, pero trato de ser muy consistente con eso. No les puedo explicar cómo hago el entrenamiento, porque el entrenamiento, como les digo, como toman la parálisis cerebral y en la discapacidad, suele ser como súper específico. Entonces, tal vez después les puedo mostrar unas tomas de qué es lo que hago, pero hago ejercicios básicos de calentamiento, de estiramiento, y bueno, y las repeticiones en la pista, que son importantes porque el frame running se puede correr en pista o en calle. Entonces, yo he buscado la manera de especializarme en pista, en 100 metros planos, 200 metros planos, y bueno, esto se puede correr hasta 5000 metros planos. Wow. Entonces, y hay gente que hace maratones en Europa. Entonces, esto no es como algo únicamente pequeño o específico, sino que ya vienen proyectos mucho más grandes. Y como les decía, o sea, es el hecho de un poco más romper esta idea de ahora haces deporte porque ya no haces rehabilitación. No, no, Claro. yo hago deporte porque yo decidí hacer deporte, porque Es básicamente me da la gana hacer deporte. Claro. Pero llegar a ese análisis y a esa expectativa mía y de plan de vida y todo ello es súper complejo, porque tienes una sociedad que no apoya eso. Y bueno, si es que no sabía, Irene tiene ya 2 logros dentro de la pista. El uno es en el Grand Prix sudamericano, que llegaste con 49 segundos, y el otro es en Juegos Nacionales del Deporte Adaptado, que fue 40 segundos. O sea, tuviste 9 segundos. Y te olvidas de mis logros del año anterior, en Dinamarca. En Dinamarca. En Dinamarca bajé a 30 segundos. A 30 segundos. Sí, en los 100 metros, o 32, no me acuerdo muy bien, creo que 32. Y gané medalla de oro y medalla de plata en 60 y 40 metros. Wow. O sea, yo digo, y es, el deporte es, tienes que ser constante y tienes que ser dedicado para poder lograr cosas. En mi caso también entreno y llegar a un cierto peso cuando levanto pesas sí requiere de persistencia, pero mucho más cuando ya es deportes a nivel profesional, tú debes tener mucha dedicación. Y eso se resume en lo que Irene ha estado logrando. Entonces, eso es impactante y de hecho te aplaudo porque de verdad es un logro súper grande. La primera mujer ecuatoriana en practicar frame running aquí en el Ecuador y ya está dando eco en otros países, ya está dando de qué hablar. Entonces tenemos ya una deportista internacional. Qué lujo de invitada, la verdad. Bueno, un poco de lo que nos habías contado es que haces como circuitos acá en la pista. El único implemento que necesitas es el triciclo, ¿cierto? ¿O hay alguna cuestión más que debas considerar, algún equipo específico para practicar este deporte? Bueno, como yo me muevo de manera bastante independiente, creo, lo único que se requiere es el triciclo. Hay que tener en cuenta que muchas personas con parálisis cerebral se movilizan en silla de ruedas, entonces también en caso de que utilices una silla de ruedas, está tu silla de ruedas, obviamente, pero básicamente lo que yo utilizo para entrenar es el triciclo. Utilizo ligas para los estiramientos, ligas de fuerza, pero mayor cosa no. Igual acá usamos lo que conocemos como un trineo, que es para hacer arrastres, pero son implementos que están en la pista, entonces no es que yo los ando a cargar a cada rato. A veces usamos incluso conos para hacer diferentes ejercicios de calentamiento previos a las repeticiones, pero son cosas que ya están como parte de los implementos de la pista. Aquí tú nos habías mencionado al principio cómo fue traer el frame running aquí en el Ecuador. Durante ese proceso, ¿cómo tú viste el apoyo de las personas? ¿Cómo tú pudiste traer este deporte acá? ¿Cuál fue la implicación que te demandó también el esfuerzo, la dedicación de contactos para que se pueda dar esto? Bueno, el deporte es bastante caro.
Ya. el deporte en general. Y Ujú. cuando hablamos de deportes para personas con discapacidad, tenemos que pensar en duplicar siquiera el presupuesto, porque claro, implica que hay una alimentación que debes cuidar, unos suplementos que debes consumir, que eso no, nadie se lo imagina y que sube el presupuesto que una persona que no hace deporte o que no se dedica a hacer deporte de manera profesional no los contempla en un presupuesto diario, ¿ya? Pero eso es parte también de el compromiso que tiene. Cuesta traer el triciclo. El triciclo yo lo importé de Estados Unidos. Mis partners en Estados Unidos son la empresa RAD Innovation, que fueron los que enviaron el triciclo. Es un implemento costoso que cuesta $3,000 tenerlo en Ecuador. Estoy consciente que no todas las personas tienen esos recursos. Y claro, llegar al triciclo, a tener el triciclo en Ecuador fue un proceso de 2 años previamente a tenerlo, ¿no? Porque yo ingreso a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física y claro, al inicio, mientras me definía por qué deporte me iba a ir, la persona que estaba acompañando mi proceso en ese entonces me dijo, hay este deporte que está rompiendo en el World Athletics, en los mundiales, tal vez podría ser lo que tú tienes que hacer. Y podría ser una alternativa. ¿Y por qué nos dimos cuenta de esto? Porque, claro, ustedes dicen que yo en los primeros años hacía 49 segundos, pero yo corriendo sin el triciclo siempre hice 40 segundos, nunca bajé un segundo. Entonces eso implicaba que yo realmente necesitaba un apoyo para poder correr más fuerte. Ujú. Antes de dedicarme al deporte de manera profesional, yo entrenaba en el parque de la Carolina y me daba la vuelta al parque, pero daba un trote muy torpe en realidad, que llegaba a cierto límite mío que yo decía ya no puedo más. Entonces, sí implica como darse cuenta de eso primero, es parte del proceso. Romper también contra lo que tú crees que está bien Claro. y te das cuenta que necesitas otra cosa. Y también es una revolución interna, porque Sí. no solamente es lo que te dice la gente, sino lo que tú crees de ti. Exacto. Entonces, y también creer lo que vas a poder lograr. Entonces, claro, intenté hacer todas las gestiones a través de la federación y bueno, no recibí apoyo, de nadie al inicio, hasta que me metí en una reunión en la que no estaba invitada con el ministro Sebastián Palacios de ese entonces, y él escuchó mi historia y me invitó a reunirme con él en su despacho. Y cuando lo logré, él, bueno, compartía un poco la misma visión que yo tenía, porque él también había seguido un poco de política y sabía lo que implicaba haber estudiado política y ser tan rebelde como yo. Entonces me dijo, te voy a apoyar, voy a buscar que mi equipo salga de aquí con una única misión, que era buscar un patrocinio para traer el triciclo a Ecuador. Y en efecto, en este año, a finales de este año, inicios del 2023, pudimos traer el triciclo a Ecuador con un patrocinio anónimo. Eso no se quedó ahí. El equipo del ministro gestionó también para ver posibilidades de entrar al team de Banco Pichincha Crispé, y ahora soy parte del team también. Pero claro, durante ese proceso de conseguir el triciclo y de seguir compitiendo, porque yo competía sin el triciclo, hubo muchos comentarios de la gente, del mundo deportivo, incluso del mismo Ministerio del Deporte, que decían, no te vamos a dar el presupuesto, no tenemos presupuesto para ti, además que tú no tienes proyección a futuro, porque ya tienes una edad, porque claro, en el deporte,
para personas sin discapacidad puede iniciar a los 8 años, 12 años. Claro. Pero para las personas con discapacidad física, al menos, hay un proceso que tienes que pasar, que yo nunca he dicho que estoy en contra de la rehabilitación, pero sí que debe ser complementaria con el deporte, que debes tener alternativas que no simplemente se enfoquen en rehabilitarte o curarte, sino en divertirte, en hacer algo más que simplemente ir a la rehabilitación porque estás obligado a. Ujú. Entonces, no se entiende eso en el mundo deportivo, no se entiende que tienes un proceso diferente a las personas sin discapacidad. Entonces, claro, yo tenía comentarios de no, ¿para qué vas a venir a competir si vas a competir sola, si no tienes contrincantes, si eres la única en tu categoría? Entonces vamos a gastar balas, básicamente. Y claro, yo ahí primero me bajoneaba un montón, pero después daba la pelea hasta que me dejaban competir. Y eso eran los Juegos Nacionales. Entonces, claro, ha sido un montón de enfrentamientos contra esos prejuicios y contra esas ideas que no, o sea, se generan por desconocimiento, porque nadie sabe cómo es el proceso realmente. Y claro, hace unos meses yo contaba mi historia también en un espacio y les decía, 2 años después vengo y gano 2 medallas en Europa, eso quiere decir que yo no estoy tan abajo del nivel de los europeos. Exacto. Total. Que no es que yo no tenga una proyección, es el hecho de que no tengo apoyo. Y eso es lo que pasa mucho a muchas personas con discapacidad. Sí. Sí, no solamente a mí. Entonces, repensar un poco en cómo estamos invirtiendo recursos, en quién los invertimos, apostarle también a los deportistas con discapacidad, pero también hacer una evaluación introspectiva y decir en qué estoy fallando yo como parte de la sociedad para realmente naturalizar la discapacidad, porque al final lo que yo siempre digo, cualquier persona en cualquier momento de su vida puede experimentar una discapacidad. Total. Entonces no estamos muy alejados de esa realidad, pero la sociedad en general y nos han criado así, que lo peor que te puede pasar es tener una discapacidad. Entonces, sí, yo creo que hay que romper con ese estigma y también el deporte ser mucho más cercano a la realidad del deportista. Y aquí hay un dato curioso también, de hecho quiero recalcar mucho este punto que voy a mencionar, es justamente que una de las campeonas de frame running tiene 57 años. No sé si sabía de eso. Sí, es de una hecho, australiana. Es 57 años para el deporte en general, podría decir que ya está pasada de edad, pero imagínense a los 57 años llegar a ser campeona de un deporte ya a nivel profesional, es una locura. Entonces, hay tiempo, solo que en verdad, como tú dijiste, y eso también quiero resaltar, es que no hay apoyo. Y sí queremos como que hacer mención a que si es que ven a algunas personas que tal vez están tratando de salir adelante, puedan dar apoyo a las personas que en verdad necesitan y que quieren salir adelante en un deporte. Bueno, de lo que nos contabas anteriormente, me quedaron resonando 2 cosas puntuales. Y la primera es el tema de lo costoso que puede llegar a ser en este caso adquirir el triciclo. Y bueno, en general, tener una discapacidad es caro en cualquier requerimiento que uno pueda tener. Yo supongo que tu triciclo es tu consentido. Yo tengo mi silla de ruedas que igual pues, sí fue medio costosita, entonces la amo con mi vida. Y por otro lado está el tema de que de las voces en contra, ¿no? O sea, de que no puedes hacer esto y por qué vas a hacer el otro y por eso no te apoyan. Creo que la realidad de los deportistas, digamos, sin discapacidad es dura, o sea, en ese sentido de la falta de apoyo, falta de recursos de difusión incluso muchas veces, pero como tú también decías, con una discapacidad eso como que se hace el doble, o sea, el problema se duplica. Entonces, quiero consultarte ahí, ¿cuál sería la mejor forma que tenemos, tanto las entidades,
empresas, las personas incluso externas, ajenas a todo este ámbito deportivo, ¿cuál sería esa mejor forma de apoyarte a ti? Bueno, para ser sincera, sí es mi consentido el frame y lo cuido con mi vida. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la mejor forma de apoyar a Irene es, creo que es reeducándonos en el enfoque de discapacidad. Creo que la sociedad en general tenemos esa deuda pendiente con las personas con discapacidad. Eh, no solamente verlas como estos objetos de inspiración o estos objetos de pena, que también es de polo a polo. O se sientes pena o sientes mucha inspiración, sino que más bien lo que yo siempre trato de que la gente se lleve es que somos personas que convivimos el día a día, que tenemos problemas financieros, que tenemos corazón roto, qué sé yo, problemas con la familia, que son cosas que pasan en la vida de cualquier persona, independientemente de que tengas o no tengas discapacidad. Entonces, como no eh, superhumanizar a una persona con discapacidad, porque siempre es como que, wow, Irene, a pesar de tener parálisis cerebral, corre. O sea, no, corro porque yo decidí correr. Y siempre pongo esta palabra con énfasis de la decisión, porque que a veces ese decidir no, a la sociedad en general no se le hace muy eh, importante recalcarlo, porque como es tan automático para las personas sin discapacidad tomar una decisión, las personas con discapacidad tenemos tantas barreras que, iniciando por una familia que a veces te sobreprotege, eh, probablemente tus decisiones se vean eh, truncadas por esa sobreprotección. ¿Sí? Entonces, yo hago ese énfasis porque para nosotros tomar una decisión significa un poco libertad, liberarnos, salir de la caja, revelarnos. Entonces, sí creo que hay que hacer énfasis en eso, pero también hay que apostar mucho más allá del miedo. Creo que todavía hay miedo en ponerle inversión al deporte para personas con discapacidad. Hay miedo para aprender o reaprender sobre discapacidad. Y creo que la mejor manera es esa, reaprender o deconstruir lo que sabíamos y reaprender nuevas cosas con un enfoque más natural. Y nada, invertir en los proyectos de los deportistas. Actualmente hay posibilidades con proyectos en el tema del incentivo tributario, que tú apoyas a un deportista y esto te beneficia como empresa en la disminución de los impuestos, que gracias a la gestión del ministro yo pude tener este proyecto aprobado en el Ministerio del Deporte. Entonces todavía continúo con esta facilidad, digámoslo así. Entonces las empresas o personas que me patrocinen tienen esta posibilidad de hacer esta disminución en sus impuestos. Te queremos consultar sobre tú, ¿qué consejo, o más que consejo, cuál es tu mensaje al momento de poder mencionar por qué practicar frame running a personas que están viendo y que tal vez tienen la misma condición? Bueno, yo siempre digo que el frame running a mí me dio libertad, me dio el volver a conectar conmigo misma, el empoderamiento, me dio una identidad como mujer deportista, que tal vez suena abstracto y la gente que no lo vive no lo va a entender. Total. Pero ese empoderamiento que te da el deporte, yo creo que no lo cambio por nada. Creo que es esa reconexión, porque siempre yo cuento que cuando haces rehabilitación frente a un espejo, en mi caso personalmente se rompió esa relación Irene reflejo en el espejo. Entonces
Yo durante toda mi vida, hasta los 27 años, yo no me podía ver en el espejo. Entonces, volví a verme en el espejo cuando de verdad sentí que mi cuerpo valía. ¿Y cómo sentí eso? Haciendo deporte. Entonces, lo único que les puedo decir a las personas que pueden ver esto y que quieran practicar el frame running es que ese poder y ese autorreconocimiento y empoderamiento y sobre todo la identidad que te da el deporte es un sentimiento que es inexplicable y que es lo más grande que uno puede sentir. Sin embargo, también les puedo decir que requiere compromiso, requiere saber que quizá te duele un músculo un día y al otro día estás bien y otro día no puedes caminar porque te sientes súper pesado el cuerpo y hay un constante cambio en el cuerpo también. Que eso si es que no tienes claro el objetivo te hace desistir en el proceso. Porque, por ejemplo, a mí me meten al gimnasio, al siguiente día yo no puedo caminar. Y no solamente es por la condición, sino que es por el cambio que le estás dando a tu cuerpo. Claro. Entonces, como ser conscientes de esas realidades que no muestran en la propaganda, porque a los deportistas siempre los pintan como, wow, son los superhéroes. Claro. Entonces, no hay como esa idea de lo que pasa en realidad. Y yo soy muy franca cuando me preguntan esto, pero eso también la gente debe saber. Claro. Debe saber que hay que hacer una inversión, porque lastimosamente en Ecuador y en muchos países no hay apoyo para los deportistas, y más aún para los deportistas con discapacidad. Y eso requiere apoyo económico, apoyo de una red de personas que te acompañen, apoyo de la familia que crea en lo que haces, porque también al principio para mí no solamente fue la gente externa a mi casa o a mi familia la que me dijo que no, sino que eran mis propios papás. Entonces, el hecho de haberme enfrentado a mis papás y haberles dicho, no, a ver, esta decisión es mía y yo lo voy a hacer, y si me equivoco, yo me equivocaré, es como también ponerle el freno y el freno al miedo que te contagien los papás. Pero si me están viendo los papás, lo único que puedo decirles es que a veces hay que arriesgarse, y a veces hay que dejar que los hijos experimenten cosas mucho más allá de lo que como papás quieran, porque la vida se trata de eso, y la vida no está en una burbuja, la vida está fuera de esa burbuja. Y justo hace unos días estaba reunida con unos colegas del auspicio y les decía, si yo pudiera darle a la gente lo que yo viví en Dinamarca el año anterior cuando me fui a competir por primera vez, ese sentimiento de tener comunidad, de sentirte acogida, de por primera vez sentir que no estás siendo la rara del grupo, fue maravilloso. Y claro que implica recursos, implica dinero que, repito, entiendo que muchas personas no la tienen, pero si yo pudiera darles un poquito de ese sentimiento a la gente, les daría. Creo que fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y yo les contaba, había una chica que era más pequeña que yo y se le regó el jugo porque tenía movimientos involuntarios, y después se me regó el jugo a mí y fue como, o sea, no importa, o sea, lo limpiamos, o sea, no fue raro, fue algo natural, y ojalá muchas personas pudieran experimentar esa naturalidad y ver con esa naturalidad esas cosas que pasan en la vida humana, porque es parte de ser seres humanos. Claro, sí es verdad. Justamente hago énfasis también a lo que tú mencionas, y es de las personas también se tienen que atrever como que a tomar hábitos. Un hábito es costoso, un hábito no se crea en un día, 2 días, de hecho creo que se crea en 21 días según estudios.
Pero ni eso, Y porque lo puedes dejar. claro, pero a lo que voy de esto, uno tiene que tomar de iniciativa para poder. Y la otra cosa también es que lo que tú decías, poner límites no es malo. Y a veces también poner límites a personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, también no está mal. Porque los límites tú pones cuando tú sientes que algo te está haciendo mal y cuando algo tú quieres hacer y las personas te dicen, no, no puedes, o no hagas esto porque eres incapaz o cosas así, creo que nosotros también tenemos que poner límites y poder como arriesgarnos. Y luego también la frase importante que Irene mencionaba es arriesgarnos. Entonces, creo que es lo más importante. Sí, y bueno, de hecho, gracias por ese mensaje que creo que sí da de esa pauta que motiva a las personas que tal vez estén en la posibilidad de hacerlo, de practicar algún deporte, de lanzarse a ese mundo nuevo, a esa libertad que bien decías que se puede alcanzar con la práctica de algún deporte. Y bueno, pasando un poco de tema y ligado también a lo que hemos conversado, llama la atención que muchas notas que te han hecho en medios te definen como una guerrera, una luchadora. No sé, ¿te consideras tú como tal? No. Siempre he tratado de que los medios de comunicación tengan un enfoque real sobre la discapacidad. Creo que esa es mi misión en esta vida. Ha sido súper difícil. Es súper difícil. Es una lucha agotadora también, a rato. Es que el mundo y la vida en general que conocemos ahora está como enfrascada en ese discurso ay, pero tiene discapacidad y aún así tiene logros. Ay, tiene discapacidad y practica un deporte. Ay, tiene discapacidad y es la mejor estudiante. O se casó, o formó una familia, o O tiene una empresa. ¿cómo es posible que una mujer con discapacidad traiga al mundo un bebé? Son todas estas ideas que no son nada cercanas a una realidad. ¿sí? Incluso hasta en los tabús. Exactamente. Y ahí voy. El hecho de que uno tenga una discapacidad no quiere decir que no tenga como problemas de la gente común y corriente, como yo les decía en la pregunta anterior. El hecho de que tengas problemas económicos, el hecho de que tengas problemas o pelees con tus hermanos o pelees con tu pareja, no te hace inmune a que esos problemas lleguen a la vida. Claro. Yo no me considero guerrera, no me gusta que me pongan eso en los titulares. Y de hecho un medio de comunicación una vez me iba a poner un titular, algo así como la chica que tiene parálisis pero no se paraliza, alguna cosa así. Yeah. Y por suerte la reportera me comentó eso y yo pude decirles hoy un ratito, si van a publicar eso, yo no salgo. Y si es que publican, yo les hago el relajo de la vida. Porque claro, es súper complejo entender que es necesario naturalizar la condición de discapacidad, porque como no tienen discapacidad y porque no lo viven, creen que Dar nombre a que algo. tener discapacidad es wow, o sea, te enfrentas a unas barreras y eres wow, eres un superhéroe, pero nos enfrentamos a unas barreras porque el sistema no rompe esas barreras. Exacto. Y porque los responsables de darme una calle accesible no me la dan. Pero no porque yo sea un superhéroe, eso es una cuestión de sobrevivencia, creo yo. Lo romantizan mucho. Exactamente. En vez de actuar, de trabajar para que no hayan ese tipo de cosas. Exactamente. Lo romantizan. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación vemos y que es muy necesario que haya, por ejemplo, el intérprete de lengua de señas y no lo hay? Entonces seguimos como romantizando y haciendo wow el show para las personas con discapacidad y los ponemos en este grado de superhumanización, digamos así, y que te hacen un superhéroe
pero cuando haya que hacer las cosas básicas para que las personas con discapacidad realmente estén en convivencia con los demás, no las hacen. ¿Quién piensa en un lugar accesible antes de invitar a una persona con discapacidad? ¿Cuántas veces yo he luchado porque el espacio de la pista sea un poco más accesible? Ujú. Yo me muevo o puedo acostumbrarme a moverme sola, pero sí hay partes en la entrada que son como súper complejas para Mm. moverse. Entonces, yo creería que no me enmarco en esas ideas eh, que vienen a ser muy del porno inspiracional, Claro, que a veces no me gusta meterme en cosas de ese tipo porque la gente aún no lo comprende, pero sí, hay una delgada línea en el hecho de que yo pueda ser exitosa, claro. pero mucho más allá de tener una discapacidad o no. Si yo tengo un éxito, es por una decisión que yo tomo para hacer algo. Ujú. Y nadie lo ve así, nadie ve que la persona hace algo porque quiere, sino porque cree que por su discapacidad lo está haciendo. Pero no, Claro, las personas con discapacidad no hacemos nada por la discapacidad claro, o por causa de la discapacidad. Simplemente nos adaptamos a vivir con la condición y ya. claro. Entonces creo que romper eso y llegar a ese análisis creo que sería lo ideal, pero aún nos falta Claro. mucho. Y justamente lo que tú acabas de decir, yo creo que también se marca en la victimización. A la persona le vuelven una víctima y eso es lo que es como caer en un estado de no poder salir de ahí. Muchas veces Pero también nos hacemos claro, víctimas, y eso justamente es por por esos esa mensajes influencia. las personas toman y dicen, ay, no, no puedo, es que no me puedo arriesgar a esto, o es que esto y lo otro. Obviamente hay que tener como una conciencia de que los ámbitos externos también nos ayudan, como tú acabas de mencionar, por ejemplo, gradas, espacios accesibles y un montón de partes más que se podría mencionar, pero yo creo que también llamar o sea, decir el mensaje de, ok, tienes tal vez una condición, no te quedes ahí y tal vez busca la forma de sentirte libre tú y vivir la vida, porque de eso se trata, vivir. Y para ir ya concluyendo, creo que gran parte de una persona se forja en lo largo de su vida y tener una identidad propia, una autoestima bien enmarcada, eh, a veces cuesta. Cuesta mucho. Yo puedo mencionar que en mi caso me costó mucho, creo que 23 años salir de un estado que me veía también incluso mal por las situaciones que yo en cambio vivía. Pero tú, Ire, cuando nosotros podemos ver, te vemos como una persona empoderada, como segura de ti mismo, con sueños, con expectativas. ¿Qué consejo tú le puedes dar y qué mensaje le puedes dar a esas personas que nos están viendo que tienen una discapacidad o una neurodivergencia, que tal vez dicen, no, es que yo me miro al espejo y sabes qué, me detesto o me odio a mí mismo? ¿Qué mensaje puedes darle tú? Um, Todo es un proceso y uh, creo que una de las cosas que más a mí me ayudó a como reconocer el valor que había en Irene, mucho más allá de lo que el mundo decía Ujú. o mucho más allá de lo que te hacen creer. Porque primero la sociedad como está hecha y, y la familia muchas veces no ayuda porque la familia está hecha también de los comentarios de la sociedad. Total. Eh, Muchas veces tienen como una expectativa eh, cuando tienes una condición. Pero lo que a mí me ayudó muchísimo en realidad fue um, como que tener al alcance información sobre
quería yo ver este enfoque de discapacidad. Creo que esa información me ayudó a mí a deconstruir ciertas ideas que yo misma tenía de Irene no puede esto porque simplemente no puede y tiene parálisis cerebral y no puede hacer. Pero también eso de alguna manera me hizo consciente de las cosas que realmente no puedo hacer, porque no todas las personas podemos hacer todo. Y eso creo que también es válido para las personas sin discapacidad. Y romper eso y también ser conscientes de que en algún momento de la vida voy a necesitar ayuda y está bien, o sea, requerir apoyo en algo. Eso es lo más común de la vida. Yo siempre hago como esta comparación con mis hermanos, que mis hermanos son mamás. Y mis hermanas siempre tienen una persona que les ayude con los hijos. Entonces, si ellas necesitan ayuda, ¿por qué yo no? Entonces, como un poco bajar a la realidad también, como ser conscientes de eso, creo que es algo súper difícil de explicarlo simplemente con palabras, pero creo que la información adecuada te puede abrir un poco la mente y tratar de como de romper esas ideas preconcebidas que en algún momento también tú las hiciste tuyas. Porque si tú decías que a los 23 estabas como dando este paso a la transformación de tu identidad, ese es el mismo tiempo que tal vez a mí me tomó, pero como te digo, es algo que evoluciona. Entonces yo recién a los 27, después de 4 años, me pude reencontrar en el espejo. Entonces eso es como algo que no se construye de un día para el otro, es algo que se construye día a día y es algo que tú decides también verlo de otra manera, porque algo no está bien, porque no estás conforme con algo, y está bien no estar conforme con algo, porque en una sociedad en la que te dice cómo pensar y que te restringes cuando quieres pensar diferente, es como no olvidar ese ímpetu que tienes para hacer las cosas y para pensar diferente. Entonces, ¿qué les puedo recomendar? Revelarse. No se me vendría otra cosa a la mente. O sea, sí. Tomar acción sobre las cosas que quieres. Yo sé que muchas veces se necesitan recursos para hacer muchas cosas, pero creo que también uno busca las oportunidades. Y a veces uno por miedo deja ir oportunidades que no se vuelven a repetir en la vida. Entonces, creo que también es buscar esas oportunidades y rebelarse contra un sistema que no entiende, que aún falta que lo eduquen, que aún debe romper contra ese individualismo y buscar el beneficio para todas las personas, porque finalmente lo que queremos las personas con discapacidad, y creo que no me van a dejar mentir ustedes, es vivir en convivencia. Y si es que vivir en convivencia significa que la sociedad y las personas que están al mando deben hacer una calle accesible, creo que en algún punto la lucha no debería ser solo de las personas con discapacidad, sino de todas las personas. Porque si yo tanto hablo de la accesibilidad, finalmente no es por mí, sino es por todas. ¿Quién no ocupa una rampa? Hasta las personas sin discapacidad ocupan la rampa, ocupan el ascensor. O sea, finalmente la accesibilidad es para todas las personas. Entonces, como buscar por qué puedes revelarte y para qué puedes revelarte. Y creo que poco a poco ahí se va formando esta misión. Creo que es, como les decía, algo abstracto, pero creo que es algo que vale para cada una de las personas. Es lindo escuchar eso y también recomendarles una serie que se llama Campamento Extraordinario en Netflix para que puedan observar cómo es vivir
en convivencia, justamente lo que mencionabas, y yo creo que esa sería mi recomendación final para ustedes. Y bueno, por mi parte, para concluir, decir que escucharte confirma que es súper necesario el hecho de que las personas con discapacidad vayan apropiándose de su identidad, de un enfoque de derechos, que los asuman, porque muchas veces me ha pasado que hablo sobre el tema y hay personas con discapacidad que todavía como que dicen, no, es que yo puedo sacrificarme de alguna manera y vivir así, qué sé yo, con la infraestructura de esta manera, no sé qué, y por qué te quejas. Entonces, siento que no es quejarse, siento que es exigir derechos, lo que nos corresponde, ni más ni menos. Y sí, es necesario que de a poco vayamos justamente asumiendo esa parte activista en nosotros, que se encienda esa llama. Y quiero de paso agradecerte porque creo que tú has encendido eso en nosotros, nos has dado herramientas súper valiosas. Como dije, eres parte fundamental de lo que hoy es Finis Podcast. Cambiaste en una charla que tuvimos, cambiaste el enfoque que le queremos dar a este podcast, y eso te lo voy a agradecer siempre, porque, bueno, y de paso decir que tu historia la conocí hace un par de años ya, creo, sí, es un par de años. Me acuerdo claramente, vi una nota que te hicieron, te escribí con un par de preguntas que tenía, las respondiste muy amablemente, y claro, desde ahí quedó esa admiración. Pero mira cómo son las cosas de la vida, que o sea, ahora todas las otras dudas que posiblemente quedaron por ahí flotando, ahora te las pude plantear y pude seguir escuchando lo que tienes para compartir. Muchas gracias. Qué genial poder llamarte amiga incluso, qué privilegio. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Creo que siempre es chévere como tener estos espacios y hablarle a la gente, llegar más a la gente. Y como tú decías, Camilo, no es una cuestión solamente de quejarse, porque creo que las personas con discapacidad también somos conscientes que como parte de una sociedad tenemos obligaciones con esa sociedad. Y no queremos solamente venir y quejarnos y demandar cosas, sino que queremos hacer también parte de ese cambio que nos lleve a construir un poquito más este mundo de convivencia que tanto necesitamos. Por mí, siempre estoy a las órdenes para lo que necesiten, y cuenten conmigo para todo. Antes de eso, queremos también despedirnos de todos con nuestro nuevo integrante, Panchito. Panchito, ven. Ay, gracias, Ven, Panchito. ven, Panchito. Panchito va a ser nuestro nuevo integrante. Ya estamos consolidados, somos 3. Y eso. Bueno, sin nada más que decir, síganos viendo, síganos apoyando, se vienen más episodios, ya ven cómo cada vez tenemos invitados más increíbles, con perspectivas, ideas frescas que tienen ustedes que empaparse, y síganos apoyando, que seguimos conformando un equipo cada vez más duro para todo lo que se viene. Tenemos muchas metas, muchos objetivos, y no vamos nada más que para arriba. Así que Gracias. hasta la próxima. Chao, gracias. Cuídense.